¿En dónde empieza tu historia? Mi historia empieza el día que mis papás me fueron a buscar al hospital. Mi historia comienza en la escuela secundaria. ¿En dónde empieza tu historia? Mi historia empieza en el barrio San Andrés, que es donde yo me siento identificada, en el partido de San Martín, Buenos Aires. Ahí empieza mi historia, al año y medio de edad. ¿Y mis hijos? ¿Con tus hijos? Sí. Muy bien. Perfecto, bueno. Eso era un dolor. Bueno, y vos, para vos, ¿dónde empieza tu historia? Desde mi niñez. De ahí para adelante. Bien, ¿y dónde fue tu niñez? Mi niñez en donde fue en un pueblo que se llama Verónica. Y tuve una hermosa niñez. Después cosas de la vida y que comencé una nueva etapa de mi vida, pero ¿qué? A partir de que me enfermé del cáncer de tiroides y cambió todo en mí, mi cuerpo, todo. Mi historia es fea en realidad, que es lo que no supero. Porque lo hermoso sí es cuando me caso, tengo mis hijos, todo eso, pero lo que tengo marcado hoy día es eso. Otra historia, otra vida, ¿me entendés? Que me tuve que adaptar al cuerpo que tengo, a todos los problemas de salud. Eso es lo que me tiene ahora, te diría. Bien. Entonces, ¿y en dónde empieza tu historia? Mi historia empieza cuando conozco a mi papá y me da el reconocimiento. Y ahí, bueno, arranqué y ya supe, bueno, cómo era más mis raíces y eso. Bien. Bueno, Y sí, cuando falleció mi mamá. ahí empieza tu historia. Y sí, ahí tuve que hacerme cargo de mis hermanos, de mi casa y ahí empecé a formarme en lo que estoy hoy, ¿no? Todos los cambios que me fueron pasando en la vida. Cosas a las que tuve que renunciar por dedicarme a ayudar a mi papá, ¿viste? Todo eso, para la familia, dedicarme a mi familia. Tenía 12 años. Tenía una hermana recién nacida y la otra 4 años. Así que bueno, me convertí un poco en la mamá y bueno, eso. Bueno, bien. En distintos puntos de mi vida. Pero para vos el origen, ¿cuál sería? A ver, ¿en dónde? ¿Dónde del arranco es? Porque el origen de mi vida puede ser el día que nací, Bien. pero no lo vivís, no vivís ese momento, vos empezás a vivir. Yo creo que el origen de mi vida parte del momento en que conocí lo que es sentir una caricia de amor. Muy bien. Parte de ese momento en donde vos empezás a sentir las cosas, y en mi caso las empecé a sentir de grande, las empecé a vivir de grande. Todo lo que he recorrido como vida fue un aprendizaje para llegar a ese momento, en donde maduro y lleno de ansiedades y sueños me agarró en lo que sería o llegó en el momento justo. Y empezás a vivir las cosas de otra manera, a tener otro significado, otras cosas que vos vivías y que pensabas. Yo tomo que a partir de ese momento es que empiezo a vivir. Ahí es donde empiezan a tener significado un montón de cosas. Yo creo que es eso. Buenísimo. La historia comienza en el útero de mi vieja. Ahí. Con otro nombre, con otro sexo, porque ella esperaba un varón. Así que mi historia comienza ahí. Y sí, es esa, en el útero materno.
Creo que eso. Genial. Creo que empezó mi historia, mi primera historia en el campo, con mis abuelos, en donde comenzó mi identidad y reafirmó mi identidad, que es la que por ahí recupero ahora. Pasé por varias historias, por varios comienzos, pero se construye una nueva historia en esta etapa desde la historia del campo con mis abuelos, que es una historia más sana. Buenísimo. Espera, déjame Sí, que sí. un poco. Muy bien. ¿Dónde empieza mi historia? Supongo, creo, que en las montañas y en los ríos y en el horizonte amplio y en la familia numerosa. Buenísimo. ¿Qué hago? ¿Lo digo? ¿En dónde empieza tu historia? Cuando fui mamá, a los 19 años. Buena. ¿Se te ocurre en dónde empieza tu historia? Puede ser en un momento, puede ser, qué sé yo, que tú quieras, lo que a vos se te venga a la cabeza. ¿Vos, Pau? Estoy pensando. Mi historia empezó cuando fui mamá. Ah, A partir estás de en el ahí, grupo. de ahí para adelante. Ah, De ahí para adelante. bien. A ver. Que la historia de uno comienza cuando ya empieza a tener conocimiento de que tenés o un hermano, un papá, una mamá. De bebé uno no sabe. Empezás a conocer a la familia y a relacionarte. Después pueden haber distintos tipos de historias, así como dicen de empezar a formar tu historia cuando formás tu familia, porque en sí es eso, es el nacimiento de tu familia. Yo, más allá de que ahora tenga hijos, yo siempre digo, defiendo mi familia, no siendo egoísta de decir que mi familia es mi marido y mis hijos, y no olvidándome del resto, porque también son parte de mi historia. Es eso. ¿Dónde empieza tu historia para vos? Bueno, a partir de lo que uno refleja y todo, yo soy de la idea de que la historia, mi historia en particular, empieza en donde yo quiera y en lo que yo me siento identificado, porque soy adoptado. Así que soy lo que quiera ser. A veces soy tano, a veces soy indio, a veces soy turco, lo que me venga. Muy bien. Me acuerdo que tenía, no sé, 3, 4 años. De ahí me acuerdo. Ahí para vos empieza tu historia. Sí, de que me acuerdo. ¿Dónde empieza tu historia? Bueno, para mí mi historia empezó hace mucho ya, 13 años, en Buenos Aires, cuando nació mi hermana. Y nada, para mí, o sea, encaré la respuesta a esta pregunta pensando en lo más importante que me pasó en la vida, y creo que se relaciona con eso. Y si tuviera que contar por qué, creo que sería muy extenso, pero digamos que a partir de ahí cambió toda mi vida, digamos. Así que nada, consideré que ese era mi comienzo, digamos, porque de antes no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo. Para mí todo empezó cuando yo tenía 5 y cuando nació mi hermanita. Y eso. Gracias. De vuelta. ¿Dónde empieza tu historia? En Ciudadela, el lugar donde nací. ¿Dónde empieza tu historia? En Asunción, en el barrio San Vicente. Alrededor de los 6 años es lo que recuerdo. El patio de la casa, los árboles, mucha amplitud, y éramos felices con lo poco que había. Mi historia comenzó el día que mis padres tomaron la decisión de darme la vida. Sin embargo, a mi historia comencé a darle vida en el momento en que tuve la libertad de decidir lo que quiero hacer y descubrí mi educación. Lo que se me vino primeramente fue una Navidad que nos regalaron una mochila gigante así de plástico con rastes gigantes a mí y a mi hermano, y que yo agarré la mía y se la vacié en la cabeza a mi hermano. Eso es lo primero que me acuerdo. Y para vos ahí comenzaría tu historia, digamos.
No sé por qué lo único que me acuerdo es eso, que quiero recordar, o sea, voy para atrás, es donde arranco. O sea, ¿vos lo definirías como el comienzo de tu historia o para vos el comienzo sería otro? Por más que no lo recuerdes. El comienzo no lo recuerdo, sería. La verdad, el comienzo no lo recuerdo. Está bien. Vivo el presente, digamos. No, si me puedo pensar atrás, no recuerdo nada. Necesito silencio. Una cosa es como la identidad, cuando vos definís quién sos, y otra cosa es la historia de vida. Y yo por la identidad, que es quien soy hoy. ¿Y para vos en dónde comienza esa identidad? Para mí mi identidad como persona que soy hoy, formada, y me considero una persona con mi identidad formada o en formación, cuando supe quién era y qué es lo que quería, es en mi adolescencia, que empecé a definir cosas que me gustaban, que querían, proyectos que no, y quién quería ser, y hacerme cargo de eso y afrontarlo. Y bueno, la historia, bueno, es como todo, arranca desde los arrastres de la infancia, de historias de vida, que bueno, historias difíciles de la infancia que tal vez uno aprende a superar. ¿Dónde empieza tu historia? Yo creo que mi historia empieza, condicional en el momento de la crianza, de que en el momento que mi papá decide criarnos a mí y a mi hermana por su cuenta, influyó a través de los años en un montón de cosas, condicionó mi historia y mi crecimiento y quién soy. Y bueno, hay una segunda fase de la historia de uno, que es cuando uno toma el control de su vida en base a decisiones y a formación personal, y donde uno crea su identidad, pero particularmente yo creo que influye mucho la crianza y la decisión del responsable a cargo, por lo menos en mi caso, en su momento, con respecto a la crianza. Es quien soy hoy, realmente, a pesar de que uno va adaptando y reformando su vida, tomando sus propias decisiones, pero creo que es lo que más te marca, lo que determina tu historia y donde inicia la historia en realidad. Yo considero que mi historia, la más importante de mi vida, comenzó a los 21 años, cuando me fui del país, cuando tuve que empezar a valerme por mí mismo y no a depender íntegramente de mi familia. Estaba solo a 10.000 kilómetros de distancia y bueno, ahí comenzó la parte importante de mi vida, la parte importante de mi historia. ¿Y por qué te fuiste allá? Hubo varias razones. Una, y la principal, porque se presentó la oportunidad con un tío mío que, tenía una buena situación económica y él quería ir allá, no quería ir solo, y me invitó. Esa fue la parte económica. Después era un tiro al aire yo que no sabía ni lo que quería. Aproveché esa oportunidad y empecé a organizar mi vida de otra manera. Buenísimo. Mi historia empieza a los 17 años, cuando mi mamá se muda y yo decido que no quiero mudarme con mi mamá. Y me voy a vivir sola, con una guita prestada que me presta un amigo antes de irse a España. Mi historia comienza cuando mi mamá biológica conoce al que sería mi papá biológico, un turco, se enamora y queda embarazada. Y después por motivos familiares y pobreza decidieron darme. Nací un 1 de enero en un rancho en Santiago del Estero. Y después me dieron. Eso me contaron.